Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy tenemos una charla de jueves con mi compañero y amigo profesor Oswald Basurto Bravo. Como ustedes saben, por la contingencia del coronavirus, los jueves estoy subiendo videos relacionados con los cursos de Cultura 1, 2 y 3. Hoy vamos a tratar con Oswald un tema de Cultura 1, un tema que es fundamental para el curso de la condición humana, naturaleza, cultura, es ¿qué es la evolución? ¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien, estén en sus casas, siguiendo las indicaciones. Y bueno, ¿qué es la evolución? La evolución es un campo muy extenso de conocimientos. A diferencia de lo que se pudiera pensar, es algo muy complejo, no es algo que sea sencillo de asimilar o de entender a la primera. Es, para empezar, una teoría científica, lo cual significa que es un conocimiento fuertemente aceptado por las comunidades de científicos como algo que se aproxima a la verdad, y eso hace que pues constantemente haya una enorme cantidad de tinta que se vierte sobre este tema. Es casualmente la teoría fundamental en biología. Ya en 1978 Theodosius Dobzhansky había dicho que nada en biología adquiere sentido si no es bajo la luz de la evolución. Entonces la evolución se convierte en algo así como el pilar central en el que se podrían ir entendiendo las demás teorías biológicas, como son la teoría celular, y las teorías bioquímicas, incluso las teorías de biología molecular o la genética, así es. Y ahora, muy recientemente, las teorías de desarrollo o las teorías ecológicas. Una cosa importante que tú y yo analizamos en el curso de Cultura 1 es que no podemos hablar de evolución humana, de esta idea de cómo el Homo se convierte en sapiens, sin antes tener una idea general sobre la evolución biológica de los seres vivos, de todos los seres vivos, y ya después del ser humano. Pero es importante entender la complejidad del concepto y de las teorías evolutivas antes de adentrarnos en la evolución humana. Por eso quería preguntarte, ¿qué es la evolución? Ahorita que estabas comentando esto, yo considero que eso es importante, pero sobre todo, por ejemplo, se requiere un marco de referencia fundamental, sobre todo para las personas que están cursando cultura científica y humanística, y ese marco de referencia, desde mi perspectiva, lo da de manera muy importante la noción de tiempo profundo. La mayor parte de las personas, cuando se les habla de una gran cantidad de tiempo, están pensando en 50 años. Ya pensar en periodos de tiempo de 100, 150 años, 200 años, escapan a la posibilidad de imaginación de muchas personas. Entonces, hablar de millones de años, eso rompe cualquier esquema, y yo creo que, desde mi perspectiva, es fundamental entender que la existencia del ser humano dentro de los tiempos tanto de existencia del universo como de existencia del sistema solar es algo sumamente breve, ¿no? Sí, nada. Así es, nada. Porque eso genera una sensación de pequeñez que me parece fundamental para poder entender estos procesos. Así que si tenemos 15 días en cuarentena, ni se preocupe, es un mini suspiro. Exactamente, es un mini suspiro. Esto que está pasando, pues además no es la primera vez que pasa, ha pasado muchas otras veces en la historia de la humanidad. Dos ejemplos son la peste negra en el siglo XIV en Europa y los problemas epidemiológicos fuertes que tuvimos aquí durante el tiempo de la conquista. Muy bien, pero ya nos desviamos del tema, regresemos a la evolución. Sí. Estabas platicándome del marco de referencia. Del marco de referencia. Sí. Sí. Bueno, platícanos ahora del concepto evolutivo. Me habías comentado algo de un famoso historiador y estudiador de la biología, que es Michael Ross. Michael Ross tiene un libro que se titula así, que se llama ¿Qué es la evolución? Él escribe este libro como una respuesta para una enorme discusión que hubo en los 90s en Estados Unidos entre creacionistas y evolucionistas, en donde se discutía si se daba la Biblia como un libro de texto para explicar el origen de los seres vivos.
Y Michael Ruse hacía énfasis en que la evolución puede ser vista desde 3 perspectivas distintas. Eso nos interesa mucho. La primera de las perspectivas es asumir que la evolución es algo que está ocurriendo, es un hecho, es algo que está ocurriendo y que además es relativamente fácil de mostrar que es algo que ha venido ocurriendo a lo largo de los siglos, o a lo largo de los milenios, o a lo de los millones de años. Hay 3 evidencias muy claras que demuestran que la evolución es un hecho. Una de ellas es el registro fósil, el enorme registro fósil que tenemos. La otra es que todos los seres vivos funcionan molecularmente de maneras muy similares. Es difícil encontrar un ser vivo que no utilice glucosa, por ejemplo, para sus procesos metabólicos, y que además utilice la glucosa de la misma manera los microorganismos que nosotros, por ejemplo. Compartimos enfermedades. Compartimos enfermedades. Un virus puede pasar de una especie a otra. Puede pasar de una especie a otra. Y tenemos registro fósil, unidad bioquímica y la biodiversidad. Si nosotros ordenamos los seres vivos que hay en la naturaleza, si buscamos ordenarlos, encontraremos cierto tipo de similitudes. Encontraremos que las ranas será posible acomodarlas en un cajón y los sapos podremos acomodarlos en otro cajón, y tendríamos que pensar cómo es que están vinculados unos con otros. En este caso estarán vinculados con las salamandras, por ejemplo, pero no estarán vinculados con las jirafas, que me muestran características completamente diferentes. Entonces, a la hora que uno empieza a hacer estos estancos o estos cajones, uno empieza a encontrar este tipo de relaciones. Es muy claro que entre más se aproxima uno a la naturaleza, más entiende uno el proceso evolutivo. Si uno está vinculado a trabajos urbanos, pues la evolución le suena a uno muy extraño, pero si uno sale al bosque a caminar y a tratar de entender qué es lo que está pasando en el bosque, desde el nivel molecular hasta el nivel ecosistémico, uno puede entender la evolución de esa manera, como un hecho. Ese es el primer aspecto que señala Michael Ruse. El segundo aspecto es que la evolución también es como una historia. Uno tiene la historia de las cosas que han venido ocurriendo en el caso de la Tierra, los últimos 4.500 millones de años, desde la aparición de la vida hace 3.800 hasta la actualidad. ¿Qué es lo que ha venido pasando a lo largo del tiempo, que ha venido moldeando tanto la vida como el planeta para llegar al momento en el que nos encontramos en este momento? Que además es este doble juego, ¿no? Por un lado, la vida moldea el planeta, y por el otro lado, el planeta moldea la vida. Entonces, es un juego de ida y vuelta, es algo constante que se está dando. La famosa idea tierra y vida evolucionan juntas y cambian juntas. Todo esto cambia la tierra, cambia la vida cambia también. Así es. Una de las grandes discusiones, por ejemplo, con respecto a este tipo de cosas, es que causó la madre de todas las extinciones hace 250 millones de años. ¿El oxígeno? No, parece ser que fue la formación de los Himalayas, por ejemplo. Ah, ya. Sí, no, el holocausto de oxígeno habría pasado hace 2.000 millones de años, mucho tiempo atrás, ¿no? Y pues en ese caso, por ejemplo, demostraría que hay ciertos organismos que contaminaron el planeta con un gas sumamente tóxico, que es el oxígeno, que generó modificaciones en todos los ecosistemas a todos los niveles. Tan es así que a partir de ese momento el cielo es azul. ¡Oh, qué interesante! ¿Por qué es importante para los científicos sociales entender evolución? Digamos, en nuestro curso la mayoría de los alumnos que toman Cultura 1 van a Ciencias Sociales. Y en el curso de Cultura 1, Naturaleza Cultura, pues vemos la evolución humana. ¿Por qué sería importante para los científicos sociales entender el aspecto biológico de lo humano? Yo creo que ahí hay muchas dimensiones. Antes de entrar directamente a esa respuesta, quisiera abordar el tercer mecanismo de Michael Ruse. Está claro, que es que dice que la evolución también es un mecanismo, y es muy probablemente sea la selección natural darwiniana, ¿no? Lo único que quiere decir. Pero es importante entender la selección natural, porque uno de los grandes problemas que yo he alcanzado a ver, no lo he estudiado con detalle, yo creo que habría que entrarle en algún momento, es a este asunto del darwinismo social, el malentender a Darwin, ¿no? Esta situación de hay que buscar que sobrevivan los más aptos, ¿no? Que además es una tautología y que además no lo dijo Darwin, por ejemplo, ¿no? El entender la selección natural yo creo que me parece muy, muy importante.
y entender cómo son los mecanismos, porque si no, de repente uno empieza a decir cosas muy extrañas y la gente empieza a pensar de manera muy rara. Como por ejemplo, ¿a qué te refieres? Como por ejemplo el asumir que ciertas habilidades pueden ser heredadas. O el biológico. O el asumir que ciertas situaciones se pueden heredar. Pensar por... Yo he leído muchísimos artículos en donde se habla que ya se descubrió el gen de la homosexualidad, ya se descubrió el gen del alcoholismo, ya se descubrió el gen de la drogadicción, y es muy interesante que estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del alcoholismo no hay una definición clara, ¿no? La Organización Mundial de la Salud le cuesta mucho trabajo definir alcoholismo porque depende mucho de las circunstancias. No se puede medir el alcoholismo de la misma manera en la Ciudad de México, en donde casi no bebemos alcohol con los alimentos, a en Europa, en donde el alcohol se bebe con los alimentos. Entonces, eso establece. Entonces, una categoría cultural que no tiene una clara definición social, no podemos utilizarla para un esquema biológico. Pues eso es algo que como no tiene sentido, pues. Claro. ¿Sí? Ese es un debate súper interesante que también se trabaja en la última parte de Cultura 1, pero que está presente siempre. Hay esta idea de que hay un determinismo biológico que solamente, como somos una especie producto de la evolución, toda nuestra respuesta social está basada únicamente en aspectos biológicos, y tenemos también el otro extremo, ¿no? En este de la tabla rasa, donde no hay ninguna realidad biológica y todo es cultural. Creo que estos dos extremos pueden ser fácilmente combatidos si entendemos el papel evolutivo de lo humano. Por supuesto, porque para empezar, el asunto es que pareciera ser que la diversidad es una de las propiedades de la materia viva. O sea, constantemente lo que estamos viendo es que hay una multiplicación de los esquemas de diversidad, y es muy interesante cómo diferentes culturas resuelven sus problemas, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante ver cómo reaccionan cada uno de los diferentes países con respecto a las situaciones que estamos viviendo, con respecto, por ejemplo, al COVID-19. Pero también es muy interesante saber cómo se explican su mundo, cómo abordan las situaciones para poderse alimentar, ¿no? Cómo abordan las situaciones para poderse reproducir, cómo abordan este tema de la muerte, que yo creo que son esos tres temas fundamentales: la alimentación, la sexualidad y la muerte, los lugares en donde se manifiesta con toda claridad la tensión naturaleza-cultura. Claro. ¿No? Bueno, como seres biológicos que somos, pues no podemos comer tornillos o etanol, exactamente, ¿no? Pero de la gran variedad de la comida humana, algunos no pueden comer insectos, y por ejemplo en México nos encantan los insectos. Otros está prohibida la carne de cerdo, la leche, ¿no? Hay una gran diferencia cultural. Hay una gran diferencia cultural, pero esas diferencias culturales no nada más en muchas ocasiones son diferencias culturales, sino también son diferencias que tienen implicaciones ecosistémicas, y que el ecosistema además influye directamente sobre el organismo, y el organismo influye sobre el ecosistema, y así sucesivamente. Porque pues no nada más somos individuos, claro, sino somos conjuntos de cosas. Y esa es una de las cosas que tendríamos que pensar con mucho detalle. Yo en mis aulas siempre les digo a los chicos que nosotros le rezamos a diferentes dioses, pero al menos aquí en la universidad yo creo que le rezamos a unos dioses muy claros, que son pensar que somos individuos, pensar que somos dueños de nuestras cosas, es decir, la propiedad privada, y pensar en el progreso, ¿no? Creer que en el mundo las cosas van a mejorar, y ya estamos viendo que no necesariamente, ¿no? Pero esos creo que son los tres dioses a los que les rezamos en la modernidad, en la alta modernidad. Al menos, mira, no sé si todos, pero al menos en este ambiente cultural en el que nos desenvolvemos, sí, yo creo que sí existe ese ánimo, y es muy fácil pensar que todo el mundo piensa igual, cuando no necesariamente es así.
Hay mucha gente que pues no necesita ir de uno demasiado lejos. En los pueblos originarios, donde la gente piensa de una manera completamente diferente, pueden tener pensamiento circular, por ejemplo, pensar que los acontecimientos son completamente cíclicos, y eso hace que la perspectiva de vida sea completamente diferente. O gente que no tiene tan arraigada la noción de individuo, sino tiene más arraigada una noción comunitaria y siempre está pensando en la comunidad antes que en sí mismo, ¿no? Y a mí me gustaría que incorporáramos la noción de que somos ecosistemas vivientes, ¿no? Que somos completamente biodiversos y que tenemos una gran cantidad de microorganismos en nuestro interior, que además no nada más definen qué dieta podemos ingerir o no, sino también definen muy probablemente muchas de nuestras reacciones psicológicas. Bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Con el profesor Oswald pensamos hacer más videos, ¿no? De hecho, su tesis doctoral en filosofía de la biología trata precisamente sobre las relaciones individuo y comunidad. Incluso tiene por ahí esta idea de desaparecer incluso al individuo, pero no nos vamos a meter en ese problema hoy. Bueno, muchas gracias, Oswald. Muchas gracias. Nos vemos en otro video. Hasta luego, amigos. Muchas gracias. Hasta luego.